Ecuador es el mayor exportador de banano del mundo, enviando más de 6 millones de toneladas al año a mercados de todo el planeta. Pero ¿cómo logró un país relativamente pequeño dominar esta industria? Hoy te contaré la historia. El banano es proveniente del sudeste asiático y fue introducido en América por los españoles en el siglo XVI. En un principio su cultivo era limitado y se usaba más como una fruta de subsistencia que como un producto comercial. Durante siglos el cultivo de banano en Ecuador se mantuvo en pequeña escala, sin embargo a finales del siglo XIX su potencial comercial comenzó a ser evidente. Su sabor dulce, facilidad de transporte y creciente demanda en mercados internacionales lo convirtieron en una oportunidad de negocio. Y así se realizaron los primeros envíos de banano desde Ecuador a principios del siglo XX. Los primeros compradores fueron Perú y Chile, debido a que el tiempo de envío coincidía con el tiempo de maduración de esta fruta. En ese tiempo, el país exportaba otros productos agrícolas como cacao y café, pero el banano rápidamente ganó protagonismo debido a su rápida producción y resistencia al transporte. El boom bananero. El verdadero cambio llegó en los años 40, durante la administración del presidente Galo Plaza Lasso, en conjunto con el ministro de Economía Clemente Yerovi Naburo. Juntos impulsaron la expansión de los cultivos. Al asumir la presidencia en 1948, el Ecuador exportaba 3.8 millones de racimos, y al concluir su mandato en 1945 llegó a los 16.7 millones, dando un crecimiento del 421%, un porcentaje que nunca más se ha visto en el periodo de la expansión bananera del país. Así también empresas extranjeras como la United Fruit Company y la Standard Fruit Company vieron en Ecuador un destino ideal para expandir sus operaciones. Esto debido a su clima tropical estable y ubicación estratégica, que le daba una ventaja sobre otros países productores como Costa Rica y Honduras, los cuales sufrían frecuentemente por huracanes. De esta manera, Ecuador empezaba a cubrir parte de la demanda de nuevos mercados como Estados Unidos y Europa, donde el banano tenía cada vez más acogida. Para mantener y aumentar la productividad se introdujeron técnicas innovadoras en el manejo de cultivos. Se implementó la fumigación aérea para controlar plagas a gran escala, lo que redujo las pérdidas por enfermedades. También se adoptaron métodos de poda y fertilización que aumentaron el rendimiento por hectárea, permitiendo a los productores obtener mayores volúmenes de fruta sin necesidad de expandir excesivamente las plantaciones. El crecimiento de la industria bananera en Ecuador no solo dependió de su clima ideal, sino de un esfuerzo conjunto entre empresas privadas, el gobierno y los agricultores. Gracias a esto se desarrolló una mejor infraestructura, se construyeron carreteras para conectar las plantaciones con los puertos. Se modernizaron los sistemas de riego para mejorar la productividad, permitiendo cultivar en épocas de sequía y asegurando una producción continua durante todo el año. Así también se expandieron los puertos de Guayaquil y Machala, facilitando el envío de grandes volúmenes de fruta a todo el mundo. Además, implementaron sistemas de transporte más eficientes como trenes y camiones refrigerados que permitieron mantener la calidad del producto durante el traslado. Para la década de 1970, Ecuador ya lideraba el mercado global del banano, pues representaba más del 30% del comercio mundial de esta fruta, consolidándose como un pilar fundamental de su economía. Pero el dominio de Ecuador en la industria bananera también enfrentó desafíos. En los años 80 y 90, plagas como el mal de Panamá y la enfermedad de cigatoca golpearon fuertemente la producción. Además, la competencia con países como Colombia, Costa Rica y Filipinas comenzó a aumentar. Ante esto, Ecuador invirtió en investigación agrícola y desarrolló variedades más resistentes a plagas y enfermedades. Entre ellas destacan la Cavendish, que reemplazó a la afectada Gros Michel por su mayor resistencia al hongo fusario. Así también se desarrollaron nuevas variantes híbridas que aumentaron la productividad y mejoraron la vida útil del fruto. Entre las más importantes están el Gran Enano, que se convirtió en la más cultivada por su productividad y resistencia. También se encuentra Williams, conocida por su buen sabor y resistencia a enfermedades, y Valery, que ofrecía un mayor rendimiento y tolerancia a condiciones climáticas adversas. Otro aspecto clave fue la capacitación de los trabajadores agrícolas. Se promovieron mejores prácticas de cultivo como el uso de barreras naturales contra plagas y también se implementaron sistemas de drenaje para prevenir la propagación de hongos en las plantaciones. La diversificación de mercados fue clave. Ecuador amplió sus exportaciones hacia países como Rusia y China, reduciendo su dependencia de Estados Unidos y la Unión Europea. Esto permitió que la industria se mantuviera fuerte incluso en tiempos de crisis globales. Ecuador actualmente. Hoy, Ecuador exporta más de 6.5 millones de toneladas de banano al año, siendo el Oro, Guayas y Los Ríos las provincias donde se concentra la producción.
Sus principales mercados incluyen la Unión Europea, Rusia, China y Estados Unidos. Esta industria genera más de 2.6 mil millones de dólares anuales y emplea a cientos de miles de ecuatorianos. Actualmente, la sostenibilidad es un tema clave en la industria. Cada vez más productores adoptan prácticas ecológicas, reduciendo el uso de pesticidas y mejorando las condiciones laborales. Entre estas nuevas prácticas sostenibles se encuentran fertilización natural, empleando compost orgánico hecho con restos de plátano, hojas de estiércol y enriqueciendo el suelo de forma natural. El control biológico de plagas. Se introducen organismos benéficos como depredadores y parasitoides para controlar plagas sin necesidad de pesticidas. También se usan trampas ecológicas para reducir la presencia de otros insectos dañinos. Cobertura vegetal y diversificación. Algunas fincas han comenzado a plantar árboles frutales o leguminosas entre los cultivos de banano para mejorar la biodiversidad y proteger al suelo de la erosión. Uso eficiente de agua. Se implementan sistemas de riego por goteo para reducir el desperdicio de agua y mejorar la absorción por las raíces. Reducción de residuos. Se ha desarrollado también métodos para reutilizar partes del banano que antes se desechaban, como las hojas y el tallo para la fabricación de papel y textiles ecológicos. El impacto del banano en Ecuador va más allá de la exportación. Se estima que más de 2.5 millones de personas dependen directa o indirectamente de esta industria, desde agricultores hasta transportistas, empacadores y comerciantes. La generación de empleo ha permitido el desarrollo de comunidades enteras en las regiones productoras, impulsando infraestructuras como carreteras, hospitales y escuelas. Además, las asociaciones de productores han impulsado programas de bienestar proporcionando acceso a servicios médicos, educativos y también créditos agrícolas. Sin embargo, todavía existen desafíos como la necesidad de garantizar mejores condiciones salariales y reducir la dependencia económica de un solo producto. Gracias a estas iniciativas, Ecuador se mantiene a la vanguardia de la producción sostenible, obteniendo certificaciones como Fair Trade, Rainforest Alliance y Global Cap, las cuales garantizan que el banano ecuatoriano se produce de manera ética y responsable. El banano no es solo un producto de exportación, sino también parte de la cultura ecuatoriana. Se usa en platos tradicionales como patacones, bolón de verde y caldo de bola. Incluso existe el Día Nacional de Banano, para celebrar su impacto en la economía y la sociedad. Este se celebra el 17 de abril. Con más de un siglo de historia, Ecuador ha convertido el banano en su mayor fortaleza. ¿Y sabías que Ecuador era el mayor exportador de banano? Si te gustó este video, dale like y suscríbete para más historias verdes.